A Espanya i a Catalunya hi ha entre un 9 i un 10%, depèn dels anys, de dones a la presó del total de la població reclusa. En canvi, la mitjana europea de dones a la presó com a percentatge total de la població presa és de 3 a 4. Per tant, aquí a Espanya i a Catalunya tenim 3 vegades més en proporció dones a la presó. No? Hi ha un procés de criminalització que selecciona aquells delictes que comet la gent que té pocs recursos econòmics. Les presons estan fetes pels pobres. Els rics, si entren, entren i aquest sí que és veritat que surten perquè tenen bons advocats, poden pagar bons advocats, poden pagar bones fiances i és cert que, vull dir, sí que s'ha comentat que hi ha personatges que avui en dia estan a la presó, però es pot comptar amb els dits de la mà. En canvi, la població majoritària, com he comentat, són els pobres, perquè els pobres tenen que pagar amb la seva pròpia vida, que és el diner més important que tenen, no en tenen altres, el valor més important, el de la vida. Las mujeres que entran en prisión ya tienen un nivel muy bajo de formación, ¿de acuerdo? Excepto un poco lo que son las mujeres inmigrantes, que normalmente suelen tener un nivel más alto, un nivel educativo más alto, pero normalmente la media es baja, incluso también hay bastante analfabetismo, un 15-16% de analfabetismo de las mujeres. Què es pot dir? Doncs que dins de les presons també hi ha classes socials. O sigui, hi ha classes igual com en el món, però també hi ha diferència de classes. Reprodueix l'esquema. Exactament igual. És un micromón dins del macromón, que estem ficats tots. O sigui, hi ha classes socials. A les presons de dones hi ha molta diversitat, hi ha molts tipus de perfils, no? Es fa difícil dir quins són els grans perfils, no? Però diguéssim que a grans trets podríem dir que s'haurien de diferenciar el perfil de les dones nacionals, de les dones espanyoles, de les dones d'aquí, del perfil de les dones estrangeres, sobretot d'Amèrica Llatina, del perfil de les dones que formen part de l'ètnia gitana. Diguéssim que això serien 3 perfils. Es cierto que un porcentaje altísimo de las mujeres que están en prisión han tenido y tienen problemas muy graves de drogadicción. Y sí es verdad que las instituciones penitenciarias establecen programas específicos de desintoxicación y que se trabaja de manera primordial todo el tema de desintoxicarse. El cómo y la voluntariedad o no de hacerlo es otra cuestión, ¿no? Si tu fas una foto, no? Fas una radiografia, fas una foto, les dones estan més temps a la presó que els homes, perquè el delicte pels quals elles estan a la presó és un delicte que està molt més penalitzat, no? Que és el tràfic, el petit tràfic i el contrabanda de drogues. Aquest és el delicte pel qual les dones estan a la presó. El tema del tràfic de drogues, que és un tema exageradament penat, jo diria que està més penat, doncs, i a més és un delicte per excel·lència de les dones com a subjecte passiu i portadores de droga. I bé, moltes vegades jo com a advocada actuo d'acusadora en els temes d'agressions contra les dones. Quan actuo d'acusadora i de vegades tens enfront un homicida i les penes són gairebé iguals o de vegades fins i tot més baixes a la que hi hagi un atenuant que la que pot tenir una dona per ser portadora de droga. Els porticos no estan encantada més. I l'abans millor. Pero dígale Para mí, lo importante, antes de hablar de la reinserción, es de un antes de la cárcel, durante el periodo que la gente está privada de libertad y después la posible, entre comillas, reinserción, ¿no? Barra és una presó urbana, es dista en el mig de la ciutat. Una idea funcional. Una presó urbana, amb fàcils accessos, amb bones comunicacions. En aquests moments al centre de Batràs, a l'interior, entre penades i preventives, hi ha aproximadament unes 85 dones i després a la unitat de medi obert hi ha al voltant d'un centenar de dones i aproximadament uns 300 homes. Parlar de la situació física i emocional de les dones que ingressen a la nostra presó és un tema important perquè jo havia de sortida les dividiria en diferents tipus. La gent, quan parlo de normal, parlo de normalitzades, entre cometes, que serien jo que puc entrar o tu que pots entrar. Gent amb problemes psiquiàtrics greus, descontrolades amb el carrer,
sense cap tipus de control ni tractament, i la gent toxicòmana amb toxicomania activa. Molta angoixa perquè entren en un mitjà que desconeixen, tenen molta por, sempre relacionen la presó amb el que veuen a les pel·lícules, i és molt més dura les pel·lícules que en la realitat, i no sols això, sinó que fora deixen moltes vegades fills, el marit, els pares, y eso crea molta angoixa. Mi primera impresión era como había visto las cárceles en las películas. Y estaba pues con mucho miedo, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Aparte me había tirado 6 días de calabozo, en vez de 72 horas. Cuidamos mucho, intentamos mucho que se vayan situando desde el principio, porque evidentemente entrar en la cárcel es muy duro. O sea, nosotros lo que nos estamos encontrando en las entrevistas que hacemos a las mujeres y también a los agentes es que, bueno, que muchas de estas mujeres, esto sí que hay que decirlo, se recuperan físicamente cuando están dentro de prisión, porque cuando entran a prisión muchas de ellas están muy mal físicamente, ¿vale? O sea, por problemas de drogadicción y problemas añadidos al hecho de tomar drogas o de empezar a ser abstinente, ¿no? Empezar a dejar de consumir y bueno, realmente cuando entran pues tienen los médicos ahí al lado, se las mira, se las visita y tienen una recuperación más o menos progresiva, ¿no? Cuando están allí dentro. Estaba, que si no llego a entrar yo creo que me hubiese muerto, porque estaba deteriorada completamente. Era impresionante, ¿no? He llegado a ver una foto ahora de últimamente y por curiosidad quise saber cómo estaba cuando entré, y cuando vi la fotografía, es que esa no era ni yo. Porque hay asistencia médica, que yo por lo menos no tengo ninguna queja. O sea, siempre que voy me atienden bien, me atienden al momento, me dan la medicina al momento. Bueno, yo estoy en el departamento de enfermería. Me han dicho que estaba un poco enferma, que ya tendría que ir saliendo de allí. Y bueno, por la mañana soy auxiliar de una tutora que se llama Pilar, en artes plásticas. Hacemos cuadros con hilo y todo esto. Que esta actividad la traje yo de otra prisión, la idea. Y bueno, les enseño a las chicas a manejarlo, y estoy prácticamente toda la mañana. Después por la tarde estoy en revista. Estoy también en cine. Estamos haciendo un curso de audiovisual. Y bueno, la tarde me la paso en el ordenador. En el ordenador, y cuando no filmando o montando. Incluso es que quiero que lo de filmar sea para un futuro, ¿no? Porque me encanta estar ahí detrás. Es impresionante. Aquí no sirvo, ¿eh? Aquí delante no sirvo. Pero ahí detrás está muy bien, manejándolo todo. Y quiero que cuando salga de permiso, por ejemplo, tenga la oportunidad de trabajar pues, haciendo un reportaje de bodas, de comuniones, empezar así un poco, ¿no? Me darán facilidades también para tener una cámara, para tener un ordenador donde montarlo. I ja tengo més il·lusiones, no? Temps enrere doncs, parlaven dels cursos clàssics, de mecànica, de perruqueria i prou. Però aquí s'han fet cursos diferents, en uns anys s'han fet uns altres. Depèn del tipus de població que tenim, depèn dels monitors, depèn dels cursos subvencionats, depèn del moment de l'any. És a dir, la varietat no té un porquè, és un conjunt d'elements que determinen que un curso o uns altres, o que uns hagin funcionat millor que altres. La verdad que lo que hemos visto es que la mayoría de las actividades o los cursos de formación profesional que existen dentro de prisión, el fin primordial no es precisamente dotarlas de un título o de una formación que las ayude luego a encontrar un trabajo cuando salgan fuera, sino más bien están pensados para mantenerlas ocupadas, tranquilas, cuando están dentro y entretenidas, y así mejorar la convivencia y mejorar
mejor ambiente dentro de la prisión, ¿no? Porque de hecho los principales cursos que se les ofrece a las mujeres y que son voluntarios, pues son cursos de FP, peluquería, corticonfección, y son más actividades muchas veces que no tienen una salida profesional, digamos, ¿no? En este centro la ocupación de las mujeres es total, desde que salen de su módulo hasta que vuelven a entrar. Yo siempre les digo que es un paréntesis en sus vidas. Es evidente que tenemos una cantidad de reincidencia importante, pero también hay personas que llegan una vez y jamás vuelven. Por lo tanto, hay que intentar que ellas, una vez en la calle, lleven una normalidad y que intenten reintegrarse en la sociedad. O al menos esa es la ilusión que pongo todos los días para venir a trabajar. Perquè només com a eina tenim els dits. Les internes que estan a interior estan classificades amb segon grau de tractament i si l'equip de tractament veu que hi ha possibilitats de progressar-la a un tercer grau, se li donarà aquesta possibilitat i s'integrarà ja a medi obert, el que se'n diu seccions obertes o medi obert. Llavors aquí hi ha, diguéssim, diferents formes de ser de les internes, per això l'equip de tractament està constituït per un criminòleg, un psicòleg i un assistent social, a més dels educadors. Llavors, a veure, una mica en funció de quines possibilitats tingui la interna i de com sigui ella psicològicament, doncs pot tenir més dubtes i pors. En principi, no n'ha de tenir cap. El normal és que no en tingués cap. Primer per la il·lusió de sortir al carrer, per la il·lusió d'integrar-se. I l'altra cosa és que també l'equip de tractament està intentant oferir un medi de resocialització, o sigui que tindrem en compte que tingui on anar, si té família, família, si no, doncs amb algun recurs alternatiu, si té feina, integrar-se a la feina i si té possibilitats d'algun recurs formatiu, doncs també. Bueno, la primera impresión fue en la primera salida programada el verano pasado, en septiembre, y cuando me llevaron a la playa, ver la distancia del mar y todo eso me impresionó muchísimo, ¿no? Ver la gente pasear por la calle. Empecé a valorar muchas cosas y ahora que estoy saliendo, el simplemente pasear y sentarme en un banco es tan, no sé, lo añoraba mucho, ¿no? Nunca lo había valorado, pero todavía tengo muchos temores. A mí me han clasificado, o sea que eso quiere decir que se hace una reunión entre la psicóloga del centro, el criminólogo, la tutora que me lleva, el director, y no sé si se me olvida alguien más. Bueno, se ve que se reúnen y todos pues, se ve que dan la opinión de si estoy apta o no para pasar a un paso adelante. Esto del segundo grado, según me han explicado, es pues, comenzar a hacer unos permisos, que los haces uno y luego pues, con 45 días de diferencia pues haces otro, para ver cómo sales, cómo entras. Me imagino que al entrar a lo mejor hablan con uno, cómo le ha ido, cómo te sientes. Que no te creas, a mí me da un poquillo de miedo eso de salir ahí afuera, ¿eh? Porque según me ha dicho mi hermana, está peor que antes. Els psicòlegs tenim diverses funcions. Una de les funcions primordials és informar el jutge de qualsevol cosa del que ell vulgui saber. Per exemple, doncs, a l'hora de valorar si una interna pot sortir de permís o no, qui donarà l'autorització és el jutge. I com la donarà? Doncs la donarà havent revisat els nostres informes, els informes tant psicològic com social com criminològic principalment. En funció d'això, doncs ell valorarà. Ser a sessió oberta és un dels moments més difícils del compliment d'una persona que està a presó. Entrar i sortir cada dia és pensar si he d'entrar o no d'entrar cada dia. Deixar la seva família, deixar la seva feina, deixar la seva activitat a l'exterior, els seus amics i tornar cada dia per això. Això és francament difícil i en canvi no tenim un percentatge molt alt de no reincidència. Yo voy a una casa de acogida en San Feliu y bueno, a lo primero, como conmigo querían ir despacio porque llevaba muchos años en prisión, pues en la primera salida salí acompañada y bueno, a todas partes salí acompañada. Después ya poco a poco empecé a salir y me dejaban pues la tarde libre, la mañana la pasaba dentro de la casa y la tarde pues salía. Empecé a salir cada mes 12 horas en vez de cada 45 días, 48.
para tener más trato con la calle ya, ¿no? Más a menudo. No es pot educar per la llibertat des de la presó. Els baremus, els mòduls que hi ha dins de la presó no són els que van a la societat. La societat, valorem la solidaritat, valorem allà, la docilitat com a punt extrem. El que es valora és que una presa sigui dòcil, que no rebel·li, que faci cas. Aquest és el barem que es té per pensar o per veure que es pot reinsertar. Las prisiones tienen varias funciones, una muy clara que es la de castigar y otra que también legalmente la tienen que asumir, que es la de reinsertar. Objetivamente, si un centro penitenciario tiene la función de reinsertar, que para ello significa que esta persona no vuelva a delinquir y darle las armas para que no vuelva a hacerlo, resulta que el 50-60% vuelve a hacerlo, bueno, o sea, realmente aquí hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema de efectividad, o sea, realmente no s'està sent efectiu. Les presons donen els elements necessaris perquè aquella persona es reinserti. L'altra cosa és com els utilitzi, però els recursos necessaris els dona. O sigui, la persona que passem a tercer grau a vida en medi obert, doncs s'està tenint clar que té on anar, que té què fer i que té un per què de sortir a fora. L'altra cosa és que mal utilitzi aquests elements, però l'estructura està suficientment composada com perquè tingui aquests elements i els sàpiga i els pugui utilitzar bé i que a més hi hagi un suport per tal de controlar tot això a l'exterior. Mi experiencia no fue demasiado buena y como dice mi madre, es una universidad, pero de lo malo, porque ahí aprendes bastante, pero no es bueno. Yo he aprendido mucho en la cárcel, la verdad. Yo, ¿sabes qué digo? Y perdonadme los presentes, pero yo pienso que todo el mundo tendría que pasar por la cárcel. Estar un tiempecito, porque se aprende mucho, muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Al menos yo las he aprendido. Claro, también hay casos diferentes. Por ejemplo, el de mi compañera, si eres una niña y te meten en cárcel y estás toda una santa vida, pues, o sea, pienso que aunque uno no quiera, no puedes tener una esperanza. És un centre facilitador i possibilitador. Llavors el que fa és un pont. A vegades ho aconseguim, a vegades ho fem malament i a vegades, jo penso que moltes, tenien la sensació de que les internes surten i no tornaran. I no ho tindran fàcil, però han estat en la seva vida. Sobretot les internes han de intentar tenir el màxim del temps ocupat i ocupat de manera productiva, ja sigui amb tallers, ja sigui amb cursos de formació, ja sigui amb escola. Això els facilita el tema posterior de la reinserció. El centre com a tal no reinserta, però sí que facilitem eines perquè les noies puguin reinsertar-se un cop puguin trepitjar el carrer. La cárcel no es una escuela, la cárcel es un castigo. No, sé que cada uno ha estado ahí, ha hecho una cosa mala, y también sé lo que eso no está bien, pero que demasiado castigo. A les presons es fa sentir culpables a les dones, culpables d'haver delinquit, culpables d'haver deixat els seus fills i haver delinquit, culpables de ser males dones, males esposes, males mares. I aquest sentiment de culpabilitat les dones l'interioritzen, molt més que en el cas dels homes. És a dir, a la dona se la fa sentir molt més culpable d'haver delinquit per aquesta doble condemna que se la imposa a la dona. Llegan de muchas maneras, en muchas situaciones, con un doble sentimiento de culpa, porque cuando ellas llegan a la prisión empiezan a pensar en sus hijos, en su familia, y están viviendo dos condenas, las de estar en prisión y la de todo lo que tienen fuera. Ellas tienen la sensación de que se han perdido unos años muy valiosos de sus hijos, que nunca van a recuperar su papel de madres, que muchos padres hay que son también padres, pero que no viven de esa manera su falta o su mala paternidad, ni la sociedad tampoco les recrimina su condición de malos padres, ¿no? Y esto para ellas suele ser muy doloroso, porque su máxima obsesión cuando salen es recuperar a sus hijos. Y ahora cuando salga, pues me iré a vivir con mi madre, que es donde está mi hija está con mi madre.
que ya me tiene la cama preparada. La inserción social va acompañada de una serie de cosas, por ejemplo, que se le proporcionen recursos económicos a las personas, que se proporcione una capacitación en un oficio y sobre todo un acompañamiento transversal de su familia a nivel de alimentación, a nivel de salud física, a nivel de salud psicológica, contacto con los centros de referencia para poder derivar a otras chicas allí, contacto con empresas para poder hacer la inserción después, etc. Per reinserció podem entendre tot un conjunt de processos que es dissenyen precisament a aquesta finalitat, en els quals es tracten tant els aspectes més individuals, dependents de la pròpia persona que ha comès aquesta conducta antisocial, però també d'elements de la vida en societat. Aquest conjunt de processos, a partir de diferents variables, es dissenyen uns programes de tractament i de rehabilitació i dintre d'aquests programes es fixen una sèrie d'activitats. La presó jo sempre dic que no és un eslaó aïllat, no és un oasis dintre d'un món, sinó que forma part de tot un context. Les internes, els interns entren a presó en la societat, no entren per la presó. Ni surten de la presó ni rehabilitats per la presó, però sí surten a unes possibilitats que si després continua aquest procés afavoridor en l'exterior, té certes possibilitats de no produir la reincidència y de no tornar a presó. De esto de reinserción, la reinserción se hace una vez que está uno en la calle. Porque ahí tú puedes hacer miles de planes, pero hasta que no estás en la calle no te vale nada. Yo creo que ellas no ven que lo que están haciendo las vaya a reinsertar, no. Sens dubte, per una correcta reinserció, el que s'han és d'estudiar totes aquelles variables que han interferit en que aquella persona cometés algun delicte. Siguin variables socials, siguin variables personals, siguin variables criminològiques. Claro, la reinserción abarca muchísimos ámbitos, por lo menos nosotras cuando lo estamos analizando ahora en el proyecto y cuando se trabaja en SUR con las mujeres, la reinserción no tan solo se entiende reinserción en el mercado laboral, sino que se entiende reinserción también social, que incluye vivienda, salud, recursos económicos, familia, amistades, redes sociales. Por ejemplo, en el tema de vivienda, ¿por qué no son efectivos? Pues precisamente en el tema de vivienda porque ni tan siquiera lo tocan. O sea, una mujer entra en prisión, puede tener vivienda o no antes, normalmente pues muchas de ellas ya no tenían vivienda, pero algunas sí, o vivían con sus padres, o vivían bastante en la calle o con amigos. Tampoco, realmente hay un problema de vivienda inicial, pero cuando estas mujeres entran en prisión tampoco se trabaja este tema. O sea, si la tenían, la pierden, y si no la tenían, se siguen quedando sin. Y mientras están en prisión, los centros penitenciarios no lo trabajan. ¿Qué pasa con esta mujer cuando sale? Pues que vuelve a estar sin vivienda. O sea, una mujer que está sin vivienda, realmente va a tener muchos más problemas para poder tener una vida normalizada o reconstruir su vida y su espacio dentro de la sociedad. A les presons de dones, mentre s'està complint la pena, no es prepara aquestes dones per la futura reinserció. No hi ha prou tallers, no hi ha prou activitats, no hi ha prou recursos, no hi ha prou professionals, no? Llavors, has d'estudiar presó per presó, no? Però en conjunt es pot dir que no hi ha una bona política de rehabilitació a l'interior de les presons, perquè les presons és un tema que no interessa, un tema que està molt oblidat i un tema que no surt a les agendes dels partits polítics, no? Que te discriminan mucho. No se fían de ti. ¿Tú has tenido muchos problemas para encontrar trabajo o para encontrar una vivienda? Mira, yo cuando salí con Senara a trabajar en una fundación y estoy hasta hoy. Pero aunque yo quisiera irme y pudiera ir, no tengo documentación.
y sin documentación no puedo trabajar en otro lugar. Entonces es mucha dificultad a los extranjeros trabajar porque no tienen documento. ¿Y vivienda? Menos. Si no tiene documento no puedo alquilar un piso. Sin dinero no puedo alquilar. Sin documento no puedo alquilar. Si tienes mucha pasta que a lo mejor puedes, pero si no... Si la reinserción tiene un sentido sería esto, ¿no? O sea, crear equipos de profesionales que ayudaran a estas mujeres extranjeras, las que se pueden quedar y no son expulsadas, a tener vínculos aquí, vínculos sociales, vínculos familiares, poder formar una familia, ¿no? O sea, que hubiera un periodo, ¿no? Que hubiera un equipo de profesionales que se dedicara a esto, a ayudar a estas mujeres a reinsertarse aquí. Y las que se quieren ir a su país o las expulsan directamente, pues intentar también, ¿no? Hacer algún tipo de política, de contacto, porque claro, han pasado 9 años y estas mujeres que van a regresar a sus países sin nada, además. La mujer siempre lo tiene todo más difícil, pero dentro y fuera de la cárcel. Esto es así. La mujer sufre una condena, la juzgan y la penan por ella y luego tiene que dar muchas explicaciones, tiene los hijos, tiene la familia y todo lo que le pasa a la mujer es mucho más difícil. Yo he trabajado en cárcel de hombres, yo empecé a trabajar en la Modelo y no digo que un interno no sufra, no lo puedo decir, o que no lo pase mal, pero como una mujer, no. No suelo comentar de que he estado en prisión. No por nada, no porque nos vayan a marginar, ni mucho menos, sino porque no es un orgullo. Entonces, los hombres, pues como tampoco, bueno, es que en un trabajo tampoco lo dice nadie, ¿no? Porque claro, es un punto negro. Siempre van a estar con una mosca detrás de la oreja, de si puedes liarla o algo, ¿no? El desitjable és que la gent no entri a la presó, que hi hagi altres vides. Jo penso com la Carme, és que la millor reinserció és la prevenció. Ara, ens posem en termes de condemna, de fets consumats. Si hi ha condemna, doncs hi ha possibilitat de pena substitutòria, sobretot per les dones en família. Hi ha possibilitats sobre el paper, una altra cosa és que es vulguin aplicar o no. Com deia, hi ha treballs en benefici de la comunitat, es poden aplicar. Es pot aplicar estances en pisos tutelats, es pot aplicar moltes altres penes que no estigmatitzen, que tenen un valor social, que poden tenir un valor social i que no serveixen pel càstig pur i dur. En aquests moments estem, no obstant, treballant amb el que diem mesures penals alternatives. Això és tot un repte que des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris s'està volent potenciar i ja hi ha alguns elements en aquest sentit. Per exemple, tot el tema de la mediació és un element innovador amb el sistema penitenciari que ja s'està començant en determinats casos a implantar. Però, com us dic, és un procés que s'ha de potenciar i que es vol potenciar, que és tota l'anàlisi d'aquestes mesures penals alternatives que en altres països, amb els sistemes comparats, ja existeixen i que volem nosaltres analitzar, conèixer, investigar i veure la seva possible aplicació en el nuestro sistema penitenciario. Si todo el mundo, además, no solamente somos nosotras, la mayoría de la gente en las propias instituciones penitenciarias, de la gente en la Administración de Justicia, te admite, debido a estas tasas de reincidencia, que las instituciones penitenciarias, hoy por hoy como están, no cumplen su función, porque si luego este índice, lo que es sorprendente es que cuando todo el mundo constata que no sirven, o que no sirven en una gran mayoría de los casos, porque es verdad que en alguna gente sí que sirve, nunca se piense, si no sirve, sustituir lo que hacer, ¿no? Incluso nosotros lo que estamos viendo, el propio debate que hay en el Estado español con el nuevo Código Penal del 95, que introdujo la posibilidad de las medidas alternativas a la prisión y que el juez, en algunos casos muy limitado y muy pocos delitos y a muy pocos delincuentes, pudiera aplicar una medida alternativa en vez de la pena privativa de libertad, pues en el Estado español es que no se aplica prácticamente nada. En Cataluña pues
tampoco. Hi ha el que són les mesures alternatives a la pena de presó, que són les que aplicarà el jutge. I aquestes mesures alternatives estan ja tipificades i el jutge pot dictaminar o pena de presó o algun tipus de pena alternativa, no? De mesura alternativa. I també, quan una persona està condemnada ja i la tenim a presó, el que sí que hi ha, o sigui, el reglament penitenciari dona la suficient obertura com perquè hi hagin alternatives a la presó, com per exemple seria les granges per toxicòmens o per exemple serien els centres psiquiàtrics. La gente no tendría que entrar en la cárcel. Lo que tendríamos que hacer es evitar que la gente entre en la cárcel, porque la cárcel no reinserta, ya lo sabemos. La cárcel no sirve para nada. Si te reinsertas es a pesar de la cárcel. O sea, por tanto, hay que evitar que las mujeres, y sobre todo las mujeres, entren, desarrollar alternativas. Esto es lo más importante. Y hay muchísimas posibilidades de desarrollar alternativas. En nuestro país tiene que hacerlas y no se está tampoco acabando de pensar, ¿no? Según nuestra opinión, el tema este, ¿no? Lo que yo creo es que el tema prisión, internos, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que menos importa, porque verdad la sociedad no quiere saber de la gente que está en la cárcel, quiere saber de la gente que está afuera que haga otras cosas. La cárcel es un mundo aparte. Como la cárcel no importa un pito, como no hay un debate público sobre la exclusión de verdad, como no hay una política penitenciaria para integrar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las alternativas ha sido un tema considerado menor en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, otros países de Europa ya llevan 40 años pensando en alternativas. Para que la inserción sea efectiva se tiene que controlar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que una persona, si está por ejemplo en consumo activo de sustancias tóxicas, vaya a un centro de atención en toxicomanías, o en un caso, que le hagan analíticas. O sea, la inserción es posible siempre y cuando la persona esté muy acompañada en todas las áreas de la vida. Entonces sí que es posible, pero claro, si nos encontramos una persona que empieza a hacer el proceso de reinserción y pasa algo y tú no le ayudas, pues a los pocos días se marchará. Porque en el momento en que necesitaba tu ayuda no la ha conseguido. Entonces la inserción sí que es posible, pero siempre y cuando se acompañe muy bien a la persona, siempre y cuando se tenga un equipo muy bueno, multidisciplinar, se tenga contactos con servicios sociales de fuera, o con centros de referencia, centros penitenciarios, asistentes sociales, entonces sí que es posible. Y se ve a la persona desde la perspectiva integral, o sea, la familia, la salud psicológica, la salud física, el nivel formativo, los recursos económicos, en ese caso sí que es posible. Pero si la persona solamente la haces un curso de 4 horas y después sabe que cuando llega a su casa tiene un montón de problemas, la inserción no tarda 3 años como puede tardar aquí, o 2 años y medio, 1 y medio, tarda muchísimo, si és que se consigue, ¿vale? Però sí que és possible, claro. No hi ha un seguiment de la gent quan surt de la presó i que no hi ha un procés d'avaluació de com aquesta persona, a partir de la seva estància de la presó, si és que li ha servit d'algú, pot tornar-se a integrar-se a la comunitat, no? Per tant, en definitiva, la reinserció queda buida de contingut amb la situació actual, no té massa sentit. ARED es una fundación que nació en el año 94, ahora en mayo va a hacer los 10 años. Lo que pasa es que como fundación nació en el 2001, pero tiene una trayectoria desde el año 94 hasta llegar a donde estamos ahora, ¿no? Que hay unos 1000 metros cuadrados, unas 85 mujeres dadas de alta, de las cuales asisten más o menos cada día unas 75, depende también, hay días que asisten más, otras menos, y se hacen un montón de servicios transversales. No solamente se les enseña a coser, sino que también se ha abierto una rama nueva que es la cocina, la hostelería y la restauración, y aparte de confección se hace también esto, y luego también un montón de servicios transversales de acompañamiento a la inserción. Nosotros lo que vemos es que la inserción social va acompañada de una serie de cosas. Por ejemplo, que se le proporcionen recursos económicos a las personas, que se proporcione una capacitación en un oficio y sobre todo un acompañamiento transversal de su familia a nivel de alimentación, a nivel de salud física, a nivel de salud psicológica, contacto con los centros de referencia para poder derivar a otras chicas allí, contacto con empresas para poder hacer la inserción después, etc. Otra de las cosas que hacemos para sensibilizar, digamos, a la sociedad, y sobre todo a empresarios, ¿no? También, pero sobre todo de sensibilización social, son actos de difusión. Normalmente vamos a ferias, como Sorrasisma, la feria de la muestra de las asociaciones, que está en Plaza Cataluña, y otra de las cosas que hacemos son desfiles. Normalmente cada año solemos hacer 3-4 desfiles con motivo del Día de la Mujer Trabajadora,
y en algún tramo del año también hacemos más, donde se muestra un poco lo que las chicas han hecho en los talleres, ¿no? Un poco una pequeña muestra de lo que las chicas han hecho aquí, que son ropas todas de lino, ecológicas y pintadas a mano. El taller de pintura se muestra, ¿no? Entonces hacemos diferentes actos. Hemos hecho en La Pedrera, ahora vamos a hacer una Sagrada Familia. Hicimos también en un centro cívico de San Andreu, sí, o sea que hemos hecho diverso, que esa es una manera también de sensibilizar un poco a la sociedad con respecto al tema de prisión y pobreza, exclusión social, mujer y todo eso. Yo ahora mismo estoy en libertad total y bueno, estoy haciendo un cursillo de jardinería y silvicultura en APIP. L'UNAPIP és l'Associació per a la Promoció i la Inserció Professional. Treballem a prop de 20 anys per lo que és la inserció social i laboral de col·lectius en situació d'exclusió social. Llavors, nosaltres les persones amb les que treballem són persones amb moltes dificultats, moltes vegades amb multiproblemàtiques, persones que ens arriben que en un moment donat han pogut estar a la presó, però a part d'estar a la presó es troben amb problemes d'habitatge o sense recursos econòmics i llavors són perceptors de les rentes mínimes d'inserció o amb problemes de drogodependències, etc. Llavors ens trobem en situacions molt complicades que les abordem a partir de dissenyar itineraris integrals d'inserció. Llavors aquí, a partir d'un primer diagnòstic, detectem la situació d'aquella persona i a partir d'allà dissenyem un pla de treball juntament amb l'usuari. Nosaltres formem sobretot en 3 sectors, el que és el sector de la construcció, el sector del medi ambient i el sector serveis. En construcció formem en tot el que és el paleta, el lampista, el pintor, el rehabilitador d'interiors de vivendes. En medi ambient fem tot el que és la jardineria, viverisme, forestal, i amb serveis la neteja industrial, les cambreres de pisos, l'auxiliar de cambrer de sala. Ens trobem un problema que és també precisament aquesta situació d'exclusió social que veiem i observem al llarg una mica de l'experiència que cada vegada és més complicat o més gran aquesta situació d'exclusió perquè no solament ens trobem amb problemàtiques concretes sinó que ens trobem amb multiproblemàtiques, amb situacions molt complicades i que per poder treballar i poder veritablement provocar un canvi i ajudar aquella persona a sortir-se'n tenim que tindre en compte molts aspectes, aspectes que van des de la seva formació o des de la vivenda. Siempre hay sitios como aquí, como un APIT, como un AMBIT, que te ayudan porque, te enseñan un oficio y te pagan, o sea, te dan una pequeña ayuda. Y aparte de esto, pues tienes también los asistentes sociales, todo, o sea, que tienes el abogado, que te asesoran de todo. Quiero decir, de que hay sitios como este en el cual si tú verdaderamente quieres ayuda, te ayudan. Clar, hi ha una manera molt objectiva, que és quan aconsegueixen un contracte laboral, i llavors passen d'una situació potser més de dependència a una situació que dius de la seva feina, de la seva nòmina al mes, i la situació canvia. Llavors sí que durant tot el procés hi ha aquest feedback constant amb el seu tutor de com van les coses, va bé, anem reconduint el pla de treball d'aquella persona i sempre, sobretot al final, quan aconsegueix el contracte, sempre hi ha també aquest punt d'aconseguir el que un volia, de satisfacció. SURT es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja para la inserción o incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es una organización que todas somos mujeres las que trabajamos, excepto 3 hombres, pero principalmente somos mujeres. Y se creó hace 11 años, en 1993,
Fueron un grupo de mujeres, creo que en ese momento eran 4 o 5 mujeres, ¿no? Que les unía un poco pues actividades y acciones que ellas tenían en lo que era el grupo feminista, el movimiento feminista aquí en Cataluña. Se juntaron con la idea pues de apoyar lo que serían las mujeres para incorporación al mercado laboral y la idea nace de allí. Las mujeres que acuden aquí, como he explicado ya al principio, son cualquier mujer que necesite ayuda para encontrar un trabajo. Da igual su situación económica, social, bien, pero que por cualquier causa necesite ayuda. Entonces, vienen todo tipo de mujeres, pero sí es cierto que los grupos mayoritarios o que en mayor medida acuden son mujeres inmigrantes extracomunitarias, mujeres gitanas, mujeres responsables de familias monoparentales, mujeres desempleadas de larga duración, sobre todo mayores de 45 años, mujeres jóvenes con baja cualificación y mujeres que han pasado por prisión. Bé, Dona i Presó va néixer amb ocasió d'una manifestació de dones a favor de l'avortament. Estem parlant de fa més de 15 anys. Un grup d'aquestes dones feministes va ser empresonada i des de dins de la presó vam poder veure les condicions i la situació de les dones que en aquell moment històric era bastant pitjor del que és ara. I a partir d'aquí es va constituir dins del moviment feminista un grup de dones que lluitaven per la situació de les dones a la presó, denunciant els abusos de drets comesos, intentant millorar la seva pràctica de cada dia. Bé, la història, el tram és llarg i la Carme ara sap bastant millor que jo. Sí, jo diria que arrel d'aquest fet de que aquestes persones entressin a la presó es van donar compte que les feministes lluitaven pels drets de les dones, però que mai havien pensat justament en les dones que estaven a la presó. I aquest va ser un fet, el fet concret que se'n van adonar de que les dones aquelles que estaven a la presó ningú lluitava per elles. I aquí va ser el motiu pel qual va néixer el grup Dona i Presó. A partir d'aquí és quan aquestes dones decideixen fer alguna cosa per les dones que estaven a la presó. Actualment, i des d'aquesta data, que va ser l'any 1987, Dona i Presó entra a les presons per donar suport a les preses, per atendre les seves demandes, per apoyar les denúncies que puguin fer dintre les presons pels seus drets. I a més, Dona i Presó té una faceta molt important que és donar a conèixer a la ciutadania el món de la presó, el món de la droga. La presència d'aquestes entitats col·laboradores i voluntàries dintre dels centres penitenciaris actuant amb aquests programes de tractament i rehabilitació per aconseguir la reinserció dels interns i de les internes és un element clau d'obrir els nostres centres penitenciaris a la societat i de que la societat entri en els centres penitenciaris, el que pensem que és un element clau per a aquesta normalització de la vida de les persones que en un determinat moment de la seva vida han d'estar subjectes a la privació de llibertat. No es entidades sí, entidades no, es que no hay una política pensada a nivel público, a nivel de entidades. O sea, vale, yo estoy de acuerdo que las entidades participen en políticas de integración, pero antes tiene que haber un interés desde los poderes públicos, desde la Dirección General de las Cárceles, que den margen a las entidades a implicarse, muy bien, que den margen a empresas privadas a implicarse, vale, pero tiene que haber una política global de pensar en temas de integración de las personas que salen de la cárcel y en temas de integración de la exclusión en general, ¿no? Entonces, esto es lo que no existe. A part de la vessant social, abogaria per la creació d'un dret en femení que signifiqués, per tant, que moltes menys dones entren a la presó. Quan les dones fan un delicte, normalment cauen sobre elles els agreujants i no els atenuants. Aquest seria un dels exemples més clars. A mi elles m'han aportat, per exemple, donant-me en compte que el valor de la paciència és un valor impressionant. A vegades nosaltres anem a aquest món de rapidesa i tal, i tot ho volem ràpid, jo mateix sempre les coses ràpides, solucionar-se aviat. I veus que elles estan amb aquesta paciència i encara estan d'humor i encara un dia et fan un xist i dius, bueno,
se te trenquen tots els esquemes, com és possible això, no? I estan contentes de que els hi portis aire fresc, diguéssim, del carrer, no? Estan tancades i te pregunten, i a fora al carrer què passa? No tenen aquest interès de saber el món que elles el tenen tancat a dintre aquestes quatre parets, no? O sigui que... I això fa que quan t'ho diguin tu et penses, bueno, doncs continuaré mentre hi hagi presons acompanyant aquestes dones que estan a dins de la presó, no perquè la presó m'agradi, sinó per elles mateixes, no? Les presons cada dia estan més plenes de gent que després surt i no tenen cap tipus de marge per portar una vida mínimament digna, no? I clar, això és una vulneració reiterada dels drets humans. O sigui, dels drets humans de la Carta de Nacions Unides del 48, o sigui, no estem dient res de nou, no? I, no sé, això, no? Transformar les coses, s'han de canviar les coses, no? El ministerio es que las cosas cambien, ¿no? De que cambien y que, hombre, que le dé una oportunidad a alguien que se ha equivocado. Más o menos todos hemos equivocado alguna vez en la vida, unos más, pero todas las personas tienen derecho a tener sus vidas. No, la cuestión es valorar, ¿no? Hasta qué punto se quiere castigar y hasta qué punto se quiere reinsertar. Y un poco poner en juego esta contradicción que a veces se hace muy palpable, ¿no? Dentro de los centros penitenciarios. No puedo creerlo. No puedo creer que la prisión sea un medio de reinserción, no lo puedo creer porque ¿qué más quisiéramos las personas que trabajamos? Lo intentamos y esta es la meta que tenemos, el objetivo es ese. Pero vamos a ver, la sociedad está ahí fuera del muro y a veces no solamente ellas no van a poder dar el salto a la reinserción, es que la sociedad no los va a aceptar. Tengo muchos miedos porque me tengo que enfrentar todavía a muchas cosas. Cosas como una casa, o estar en un trabajo, llevar una casa. Son cosas que todavía me tengo que enfrentar a ellas. Y la vida es dura, sí, no es fácil. Pero para mí es que todavía no va a ser tan fácil, va a ser más difícil. Y adaptarme también me va a costar. Después de tantos años es que es normal que cueste adaptarse. Con muchas ganas, pero sé que me va a costar un poco, que voy a necesitar apoyo y ayuda. Pero lo conseguiré, ¿eh? Yo creo que no lo voy a olvidar nunca. Además es que llevo un año más de media vida aquí. Entonces es bastante difícil. Es bastante difícil que lo olvide. Es algo de que como no es una experiencia agradable, prefieres que pase tiempo sin acordar. Hola, ¿quieres una para tu novia? De novia, es conmigo, Eres la luz de mi pensamiento, la mata que apaga el frío en mi vientre. Es vivir, soñar con el sentimiento, aprieta
Thank you.